Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 19 de Levítico, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. El tercer aspecto relacionado con la santidad tiene que ver con lo social. Dios no dejó vacíos en cuanto a lo que espera de su pueblo. Dejó indicaciones precisas sobre la santidad en la sociedad. En este capítulo encontramos un llamado claro y directo: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Sin embargo, esta santidad no es algo abstracto o místico, sino práctica y aplicable a cada esfera de la vida social, tanto familiar como religiosa. Cuando Dios habla de la santidad, Él mismo se presenta como el ejemplo de dicha santidad. ¿Pero qué significa que Dios sea santo? Recordemos que en la Biblia ser santo significa ser apartado o separado. Y Dios está separado del pecado y de la maldad, y está apartado de todas las corrupciones humanas, y por supuesto separado de todos los dioses ficticios de la época a los que en su mayoría se les atribuían emociones y sentimientos humanos y que en su capricho exigían ser aplacados por medio de rituales y sacrificios. Por este motivo Dios se presenta como un Dios diferente y espera que su pueblo también lo sea. Cada una de las orientaciones dadas en este capítulo está estrechamente relacionada con los mandamientos de su ley dada en Éxodo capítulo 20, unas veces en relación con Dios y otras con el prójimo. En primer lugar, para Dios la santidad comienza en la casa. En los versículos 3, 29 y 32 se presentan principios que regulan la relación con los padres, los hijos y los ancianos. Primero, los hijos deben honrar a sus padres. Segundo, los padres no deben prostituir a sus hijas. Y tercero, los jóvenes deben respetar a los ancianos. Cuando en un hogar se cultiva la santidad, entonces se puede esperar de una sociedad sea santa. Por el contrario, si no hay santidad, la sociedad se corrompe. Por este motivo, Dios desea que en nuestros hogares reine el respeto, la pureza y la honra entre todos sus miembros. En segundo lugar, la santidad se demuestra en cómo tratamos a los pobres y a los extranjeros. Los versículos 9 al 10, 33 al 34. Dios no quería que su pueblo fuera egoísta y por lo tanto le prohíbe que sean indiferentes ante los necesitados. Siendo una sociedad agrícola, se les indicó no cegar hasta el último rincón del campo. Con este acto se les permitía a los pobres conseguir el sustento, no recibiéndolo directamente de manos de sus benefactores, sino participando activamente en la cosecha. Al hacer esto, el pueblo podía desarrollar un corazón santo mediante la generosidad, es decir, un corazón donde no habite el egoísmo. Dios quiere que veamos al extranjero y al pobre, es decir, a los más vulnerables, con compasión y no bajo el lente de la soberbia porque estamos en mejores condiciones que ellos. En tercer lugar, la santidad se refleja en la justicia social. Los versículos 13 al 15 y 35 al 36 lo corroboran. Dios establece reglas contra el robo, el engaño con fines egoístas, el impago de salarios, la injusticia en el juicio y el uso de pesas y medidas falsas, que era otra forma de robo. En mi país hay una frase que define a quienes son hábiles para los negocios de forma fraudulenta. Decimos: fulano es vivo para el negocio, y aunque una sociedad muchas veces apruebe su conducta desleal, no significa que esté bien delante de Dios, pues Él aborrece dichas prácticas. Sin embargo, para Dios la santidad no solo incluye la integridad en lo económico y en el trato con el prójimo, sino también en la administración de justicia. Allí no hay lugar para el favoritismo ni para el abuso, sin importar el estatus de la persona. En cuarto lugar, la santidad se cultiva en la vida íntima, los versículos 20 al 22 y el 29. En este sentido, el Señor también establece normas para la pureza sexual, condenando prácticas que denigran a las personas, tanto la prostitución de las hijas por intereses económicos o religiosos, como las relaciones consentidas pero ilícitas, y aquellas motivadas por el abuso de poder. En quinto lugar,
La santidad tiene que ver con el área espiritual práctica, los versículos 26 al 31. Dios espera que su pueblo no imite las costumbres impías en ningún área. Los hijos de Dios son llamados a ser diferentes, santos en medio de un mundo donde reina la oscuridad. Por tal motivo prohíbe la hechicería, la adivinación, los tatuajes y el consultar a los muertos. Dios quiere una relación directa, no contaminada con prácticas espiritistas que, aunque llamativas, nos pueden alejar de Él. Por último, Dios estableció una ley inusual y al parecer un poco extraña en la agricultura. Al sembrar árboles frutales en sus campos, los israelitas no debían comer de los frutos sino hasta después del 5.º año de cosecha. Los primeros 3 años de frutos debían considerarse incircuncisos, es decir, dejar que sus frutos cayeran al suelo y se descompusieran y abonaran la tierra, o bien que los pobres pudieran aprovecharlos. El 4.º año se presentaban como ofrenda a Dios y solo hasta el 5.º podían comer de ellos. Sin embargo, aunque parece extraña, esta ley enseña una gran lección. No debían sobreexplotar la tierra y debían confiarse en la provisión divina. En conclusión, para Dios la santidad no era un asunto exclusivo de los líderes religiosos. En este capítulo Dios dio instrucciones a todo el pueblo, a los padres, a los hijos, a los campesinos, a los jueces, a los empresarios, a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres y a los extranjeros. Este llamado lo podemos resumir en la parte final del versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento aparece por primera vez aquí y no en el Nuevo Testamento como un cambio de la ley de Dios, sino como un resumen de la santidad en las relaciones sociales. Hoy, al igual que en el pasado, Dios nos llama a vivir esa santidad de forma integral. La santidad no consiste solo en ir a la iglesia y cantar alabanzas. Dios quiere que la reflejemos en la casa, en el trabajo, en la calle, con el que piensa como tú y con el que no. Porque cuando sus hijos viven en santidad, Dios habita en medio de ellos, preparándolos para verlo cara a cara cuando Él regrese. Hebreos 12:14. Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él es santo y quiere que tú también lo seas. Pídele que te ayude a reflejar su carácter santo en cada una de las relaciones sociales con las que tienes contacto, de modo que podrás ser apartado y separado de este mundo y así prepararte para ver a Jesús cuando regrese por segunda vez. Recuerda, yo soy John Albert Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.